Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El grupo integrado por los estudiantes Aquino Aguilar, José Miguel, Valdárrago Figueroa, Suham Solange, Chura Paza, Yesid Antonel, Macedo Paz, Fiorella Leonor, Quispe Condo, Mario Elena, Sánchez Alcázar, Gilmar Vladimir, tienen a su cargo el tema denominado Enfoque utilitarista, debate sobre el utilitarismo. Es así como vamos a dar inicio a nuestra exposición sentando las bases de lo que un hecho social o un conjunto de hechos sociales generan en la conciencia o las ideas de las personas. Como en este caso, el contexto social que se vivió en la época en la que dio origen al utilitarismo es que sentó el nacimiento de este enfoque filosófico. Es así como nos remontamos a los años aproximadamente en 1711 y 1776, en donde nace la propuesta de David Hume, cuya propuesta tuvo la formulación definitiva realizada por Jeremy Bentham en 1748 y 1832, así como también la de John Stuart Mill en 1806 y 1873. En este caso, en este caso nos confrontamos sobre lo sucedido en los siglos XVIII y XIX, en donde se produjeron una asombrosa serie de levantamientos políticos, sociales, en donde el nacimiento del Estado-nación moderno estaba surgiendo en el periodo que siguió a la Revolución Francesa y a la ruina del Imperio Napoleónico. Las revoluciones de 1842 mostraron el continuado poder de las nuevas ideas, sobre todo de libertad, igualdad, fraternidad. En los Estados Unidos se creó un nuevo país con un nuevo tipo de constitución y su sangrienta guerra civil finalmente dio fin a la esclavitud en la civilización occidental. Y mientras tanto, la revolución industrial estaba produciendo una completa reestructuración de la sociedad. No es de sorprender que en medio de todo este cambio, la gente empezara a pensar en un modo diferente acerca de la ética. Las antiguas formas de pensar estaban en el aire, no tenían cimientos ni sentido. Es así como, desprovistas de cualquier tipo de cuestionamiento, los argumentos de Bentham en favor de una nueva concepción de la moral ejercieron una poderosa influencia. La moral, según dijo Bentham, no es cuestión de complacer a Dios, ni es cuestión de fidelidad a reglas abstractas. La moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. Bentham argumentó que hay un principio moral fundamental, el principio de utilidad. Este principio nos exige que, cuando tengamos que elegir entre diferentes acciones o políticas sociales, debemos elegir aquella que tenga las mejores consecuencias globales para todos los afectados. O, como escribió en su libro, The Principles of Morals and Legislation, publicado en el mismo año de la Revolución Francesa, por principio de utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción, según la tendencia que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo, en otras palabras, para fomentar o convertir esa felicidad. Bentham fue el dirigente de un grupo de filósofos que precisamente trae a colación a John Stuart Mill, quien fue incluso un poco más elegante y persuasivo al momento de plantear o reformular las ideas de su maestro o su mentor. En este caso, en el libro El utilitarismo de 1861, Mill presenta la idea principal de la teoría de la manera siguiente. Primero, consideramos un cierto estado de cosas que quisiéramos ver que se produjera, un estado de cosas en el que todos fueran felices y estuvieran tan bien como es posible. Conforme al principio de mayor felicidad,
el fin último en relación con el cual y por el cual todas las demás cosas son deseables, ya estemos considerando nuestro propio bien o el de los demás, es una exigencia libre, en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces. La regla fundamental de la moral puede entonces expresarse fácilmente, es actuar de modo que produzcamos ese estado de cosas en la medida de lo posible, puesto que dicho criterio es, de acuerdo con la opinión utilitarista, el fin de la acción humana, también constituye necesariamente el criterio de la moralidad, que puede definirse por consiguiente como las reglas y preceptos de la conducta humana mediante la observación de los cuales podrá asegurarse una existencia tal como se ha descrito, en la mayor medida a todos los hombres, y no solo a ellos, sino en tanto la naturaleza de las cosas lo permita, a todas las criaturas con capacidad de sentir. Al decidir qué hacer, debemos, por tanto, preguntar qué curso de nuestra conducta promovería la mayor felicidad para todos aquellos que serán afectados. La moral requiere que hagamos lo que sea lo mejor desde el punto de vista. En apariencia, esto puede no parecer una idea tan radical. De hecho, puede parecer un truismo moderado. Y en este sentido también el autor nos presenta una pregunta. ¿Quién podría discutir la proposición de que debemos oponernos al sufrimiento y promover la felicidad? Es así como Bentham y Mill estaban encabezando una revolución tan radical como cualquiera de las otras dos grandes revoluciones intelectuales del siglo XIX, la de Marx y Darwin. Para entender lo radical del principio de utilidad, tenemos que apreciar lo que deja fuera de su idea de moral. Se han dejado atrás todas las referencias a Dios o a reglas morales abstractas escritas en los cielos. La moral ya no tiene que interpretarse como fidelidad a algún código dado por una deidad o algún conjunto de reglas inflexibles. Se considera que el objetivo de la moral es la felicidad de los seres en este mundo y nada más. Y se nos permite incluso que se nos pide hacer lo que sea necesario para promover esa felicidad. Esto, en aquel tiempo, fue una idea revolucionaria. El utilitarismo, pues, fue, como ya se dijo anteriormente, reformador social, así como los filósofos. De esta manera, no solo se intentó llevar las ideas en un ámbito académico o de discusión, sino también a la práctica. Y es en donde radica la mayor trascendencia de esta postura, de este enfoque, puesto que el subjetivismo que determinaba el utilitarismo era muy radical, tan radical como la idea de felicidad a cualquier costo. Es así como, sentadas las bases de esta postura, damos pase a demás formulaciones que van a ser planteadas por mis compañeros. Ejemplo número 1. La eutanasia, de Matthew Donnelly. La tradición moral dominante en nuestra sociedad es la tradición cristiana. Por ende, el homicidio intencional de inocentes siempre es incorrecto. Esta concepción ha determinado las actitudes occidentales acerca de la moralidad de matar, y Harold Donnelly dio muerte a su hermano, una persona inocente. Por tanto, según nuestra tradición moral, lo que hizo fue incorrecto. Mateo, en las condiciones que vivía, era infeliz, así que él prefería la muerte. Matarlo le daría una forma de escapar de su dolor. Por tanto, los utilitaristas clásicos han concluido que la eutanasia podría, en un caso como este, ser moralmente correcta. Los utilitaristas clásicos no creyeron estar pugnando por una filosofía atea o antirreligiosa. Por ello, uno de los utilitaristas clásicos, Bentham,
Sugiere que la religión no condenaría, sino que aprobaría el punto de vista utilitarista si sus partidarios se tomaran en cuenta el concepto de un Dios como un creador benévolo. Las personas religiosas no están tan de acuerdo con Bentham, y nuestra tradición jurídica ha evolucionado bajo la influencia del cristianismo. Por ende, la eutanasia es ilegal. Si en la perspectiva del utilitarismo la eutanasia es moral, ¿también debería hacerse legal? Es un interrogante que se plantean. La ley no debería restringir la libertad de los ciudadanos más de lo necesario, a menos que se haga daño a otros. Para los utilitaristas clásicos, las leyes que prohíben la eutanasia no solo son contrarias al bienestar general, sino que también son restricciones injustificadas al derecho de las personas de determinar sobre sus propias vidas, sin causarle daño a otras. Cuando Harold Donnelly mató a su hermano Matthew, lo estaba ayudando a concluir con su propia vida, de la manera en la que Matthew quería y en la que él había decidido. Bueno, también Singer nos da un ejemplo sobre las crías de las vacas. Nos dice que estas crías pasan muchas necesidades antes de ser llevado al matadero. Por ejemplo, no las dejan amamantar a su mamá, solo les dan un líquido para que su carne pueda tener mejor calidad. No las dejan acicalarse como debería ser, ya que están en un pequeño espacio reducido. Y también esto dicen los que las van a sacrificar, los productores, dicen que es para mejorar también su carne. Y también el darles un buen lugar para acicalarse sería algo más costoso. Entonces, de este modo, para los animales, el matadero no va a ser un fin desagradable para una existencia que lo demás hubiese sido tranquila, ¿no? Por más trágico que sea este proceso de la matanza, para ellos puede ser una gran liberación piadosa. Entonces, dado estos sucesos, el argumento utilitarista es bastante sencillo. El sistema de producción de carne causa un gran sufrimiento a los animales, pues puesto que no necesitamos comentarlo. También podemos decir que ser vegano o la comida vegetariana es algo nutritivo y también algo delicioso. El bien que se hace, a fin de cuentas, no compensa el mal, entonces eso sería incorrecto. Entonces Singer concluye que deberíamos volvernos vegetarianos. De todo esto, lo más revolucionario es que la idea de que los intereses de los animales sí cuentan. Normalmente, pues tal como enseña la tradición dominante de nuestra sociedad, que solo los seres humanos son dignos de consideración moral, el utilitarismo desafía esta posición básica e insiste que la comunidad moral debe extenderse para incluir a todos los seres cuyos intereses se ven afectados por lo que hacemos. Ya que solamente los seres humanos somos una especie de muchas tantas. Una moral adecuada debe reconocer eso, pero lamentablemente la especie humana no se fija en eso. El debate sobre el utilitarismo, la versión clásica de la teoría. El utilitarismo clásico, la teoría de Bentham y Mill, puede resumirse en tres posiciones. 1. Las acciones se juzgan como correctas o incorrectas solamente en virtud de sus consecuencias, de lo cual no va a importar nada más. Segundo, al evaluar las consecuencias, lo único que va a importar es la cantidad de felicidad o de infelicidad que se crea. Todo lo demás va a ser irrelevante. El 3. La felicidad de cada persona cuenta como igual, dijo Mill. Entonces, las acciones correctas son aquellas que producen el mayor balance posible de felicidad sobre la infelicidad y en la que la felicidad de cada persona cuenta como igualmente importante. Ha sido un enorme atractivo
esta teoría para los filósofos, economistas, que van a teorizar sobre la toma de decisiones. Esta teoría va a continuar siendo aceptada aun cuando haya sido desafiada por muchos argumentos, algo devastadores, ¿no? Estos argumentos antiutilitaristas son tanto y tan persuasivos que muchos han concluido que se debería abandonar la teoría, pero lo notable es que muchos no lo han abandonado. A pesar de estos argumentos, muchos pensadores se niegan a abandonar la teoría. ¿Es la felicidad lo único que importa? Iniciando con esta pregunta, ¿qué cosas son buenas? Es diferente a la pregunta, ¿qué acciones son correctas? El utilitarismo responde a la segunda pregunta haciendo referencia a la primera. Las acciones correctas, dicen, son las que producen el mayor bien, pero ¿qué es el bien? La respuesta del utilitarismo clásico es una cosa y solo una cosa, la felicidad. Como dijo Mill, la doctrina utilitarista es que la felicidad es deseable y la única cosa deseable como fin son todas las otras cosas, deseables solo con medios para ese fin. La idea de que la felicidad es el bien último y la infelicidad el mal último se conoce como hedoísmo. El hedonismo es una teoría que siempre ha sido popular y que se remonta por lo menos hasta los antiguos griegos. Esta teoría ha sido atractiva por su simplicidad, ya que expresa la nominación intuitiva plausible de que esas cosas son buenas o malas según el modo en que nos haga sentir. La felicidad no es algo que se reconozca como bueno y que se busque por sí misma, mientras que otras cosas se desean solo como un medio para poder producirla. En vez de esto, la felicidad es una respuesta que recibimos al alcanzar las cosas que reconocemos como buenas, independientemente y por derecho propio. Entonces, pensamos que la amistad es una cosa buena y que por eso tener amigos nos hace felices. Esto es muy distinto de primero buscar la felicidad, luego decidir qué amigos nos pueden hacer feliz y entonces buscar amigos como un medio para alcanzar este fin. Quienes simpatizan con el utilitarismo han buscado una manera de formular su perspectiva sin adoptar una explicación hedonista de lo que es el bien y de lo que es el mal. Por ejemplo, el filósofo inglés More ha tratado de compilar breves listas de cosas que se han de ver como buenas en sí mismas. Por ejemplo, sugiere que hay 3 cosas o bienes intrínsecos obvios y que siempre nos van a dar felicidad. El primero es el placer, el segundo es la amistad y el tercero es el disfrute estético. Por otro lado, menciona que las acciones correctas son aquellas que incrementan el suministro mundial de estas cosas. En cambio, otros utilitaristas evaden esta pregunta de cuántas cosas son buenas en sí mismas, dejándola pendiente y diciendo solamente que las acciones correctas son los que dan mejores resultados, cualquiera que sea el modo de que se midan estos. Finalmente, podemos cuestionarnos cuáles son las consecuencias de todo lo que importa de verdad. La idea de que solo importan las consecuencias es, por una parte, necesaria del utilitarismo. La idea fundamental de la teoría es que, para determinar si una acción es correcta, debemos ver qué sucederá como resultado de poder hacerla. Si resultara que otra cuestión también es importante para determinar la corrección, entonces el utilitarismo se vería socavado en sus mismas bases. Algunos de los argumentos utilitaristas que atacan esta teoría, justamente en este punto, insisten en que otras consideraciones, además de la utilidad, son importantes para determinar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Continuando con la exposición, voy a tratar el tema de las razones retrospectivas del utilitarismo. Para el utilitarismo, lo más importante es el presente, más no el pasado. Bajo este contexto, por ejemplo, nos pone un ejemplo, dice, ¿no? Supongamos que has prometido a una amiga encontrarte con ella en el centro de la ciudad esta tarde.
pero cuando llega la hora no quieres ir, necesitas hacer un trabajo y preferirías quedarte en casa, ¿no? Ahí viene el cuestionamiento, ¿qué debes hacer? Entonces, ¿piensas que la utilidad de terminar tu trabajo pesa un poco más que el inconveniente que le causarás a tu amiga? Apelando al criterio utilitarista de lo que te impone que el presente importa, podrías concluir que es correcto quedarte en casa porque pesa más cumplir el trabajo que cumplir una promesa, ¿no? Bajo la ética, esto no parecería correcto, pues el haber hecho una promesa te impone una obligación de la que no puedes escapar tan fácilmente. Pero el criterio utilitarista te dice que la promesa que hiciste fue en el pasado, pero la responsabilidad que tienes es ahora el presente y tienes que cumplir con el trabajo que te va a dar mayor utilidad, ¿no? Ahora, debemos preocuparnos por todos. El componente final de la moralidad utilitarista es la idea que debemos tratar el bienestar de cada persona como de igual importancia. Entonces, una de las acusaciones que se le hace al utilitarismo es que ésta es demasiado exigente, ¿no? Puesto que una adhesión fiel al criterio utilitarista te exigiría entregar tus recursos hasta bajar tu nivel de vida. Hasta el nivel de la gente que estás ayudando, ¿no? Entonces eso no se podría cumplir, o sea, no sería dable, puesto que pondrías en riesgo tu seguridad económica por ayudar a otra persona, ¿no? Ahora, las relaciones personales, en la práctica, ninguno de nosotros está dispuesto a tratar con todos como iguales, ¿no? Puesto que todos nosotros tenemos una red social, una red de amigos, una red de familia. Entonces, por ende, esto nos exige a nosotros tratar siempre con ese círculo, en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, sería imposible tratar a todas las personas por igual porque por el mismo hecho de las relaciones personales que nosotros hemos cultivado, ¿no? Eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. Como un gobierno que no hay leyes, no hay policía, ni tribunales, ¿no? En esta situación cada uno de nosotros sería libre de hacer lo que quisiera. Hobbes le llamó a esto el estado de la naturaleza, pero también nos dice que este estado de naturaleza sería espantoso, ¿no? No sería espantoso porque no habría industria, no se podría trabajar la agricultura, no se podría realizar muchas actividades, ¿no? Y ¿por qué? Ahí también nos hace un cuestionamiento, ¿por qué estarían las cosas tan mal? No porque la gente sea mala, más bien por 4 hechos básicos de las condiciones de la vida humana, ¿no? El primero de estos hechos es el hecho de la igualdad de necesidades. Cada uno de nosotros necesita las mismas cosas básicas para sobrevivir: comida, vestido, un lugar para protegerse, ¿no? Todos somos esencialmente iguales, ¿no? En segundo lugar está el hecho de la escasez. Nosotros vivimos en un mundo o un lugar que es un lugar duro e inhóspito, donde las cosas que necesitamos para sobrevivir no existen en suministros abundantes. Tenemos que trabajar arduamente para producirlas e incluso entonces muchas veces aún no alcanzan para todos, ¿no? En otro tercer aspecto es que si no hay suficientes bienes